ir a leer, por eso bajo la cabeza un poco, sepan disculpar. Nuriel Rubini, ¿sabes quién es? Sí, el doctor Catástrofe. Exactamente. Bueno, una persona que anticipó que se iba a venir la catástrofe de la burbuja financiera económica en Estados Unidos en el 2008, donde explotó todo. ¿Te acordás que las Sí, casas sí, no sí. valían nada, que no había Sí. plata con qué pagarla? Y el Estado salió y bancó los bancos, en vez de bancar a la gente para que pague los ahorros, salió a levantar el sistema financiero. Bueno, también este señor se habló de que va a haber una grandísima depresión por la pandemia del COVID-19. Y hasta acá vamos a decir chocolate por la noticia. No. Dijo que lejos de cambiar su pronóstico por algunos indicadores en ciertas economías desarrolladas, Ujú. reforzó su perspectiva. Hace rato que el mundo iba hacia una tormenta perfecta de factores financieros, políticos y sociales. Tormenta, o sea, crisis total. Y el coronavirus lo único que hizo fue agregar un problema adicional. Claro. Luego de la crisis financiera que se llevó adelante desde el 2007, recuerdan ustedes, hasta el año 2009, donde todo valía nada y que pegó no solamente en Estados Unidos, sino en toda la comunidad europea, donde las casas se iban a rematar, pero nadie había para comprarlas. De acuerdo en todo lo que pasó ahí, con Sí. ese colapso financiero y la recesión subsiguiente, los gobiernos patearon el asunto para adelante, recuerden ustedes, y terminó generándose lo que dijo este profesional. Bueno, concretamente, para no hacerla tan larga, él anuncia varios factores que podrían llevar a que todas estas tendencias terminen de remontar una mega tormenta y que colapse todo en lo que concebimos con el sistema financiero capitalista que hoy vivimos. La primera de esas tendencias se refiere a los déficits y a los riesgos consecuentes, esto es, deuda y cese de pago. La política para responder a la crisis del COVID-19 conlleva un aumento enorme del déficit fiscal, y en esto comprobable es en la Argentina, llevamos imprimiendo 2 billones de pesos más de lo que nos daba la ecuación fiscal, del orden del 10% del PBI o más, coincide con lo que pasa en la Argentina, que se habla de una caída del 12% y una impresión monetaria que supera ampliamente el 10% del PBI. En realidad se habla que hemos impreso en este año un PBI entero, es decir, el 100% en la Argentina. Pero él se hace eco y referencia a los países desarrollados, los europeos, Norteamérica, Reino Unido, que no han sobrepasado la impresión en billetes, por más que dijeron que iba a ser ilimitado, a más de un 10% de cada uno de lo que soporta el PBI de cada uno de los países. Y agrega, para peor la pérdida de ingresos en muchos hogares y muchas empresas, significa que los niveles de deuda del sector privado se volverán también inconsistentes, dice, bueno, inconsistentes, lo cual potencialmente conduce a un default en masa y bancarrotas. 900.000 empresas, hablábamos, Sergio, Sí, comercios y sí, demás, sí. anunciados que hoy cerraron sus puertas. Bueno, ya esto no es 90.000. Qué bárbaro. 900.000. 900.000 comercios en la Argentina en esta cuarentena cerraron sus puertas en la República Argentina. Y este hombre está hablando de los países desarrollados, así que imagínate. Bueno, el segundo factor es lo que Rubini llamó la bomba de tiempo demográfica en las economías avanzadas, en alusión a la extensión de la vida. La crisis del COVID-19 muestra que se debe destinar mucho más gasto público a los sistemas de salud y que la atención médica universal y otros bienes públicos relevantes son una necesidad, no un lujo. Sin embargo, dado que la mayoría de los países desarrollados tienen sociedades envejecidas, y esto es lo que pasa, vos fijate y decimos van por el aborto ahora, financiar estos gastos en el futuro agrandará aún más la deuda implícita de los sistemas de salud y seguridad social que hoy están totalmente desfinanciados. Lo que sabemos todos, no hace agua por todos lados el sistema previsional, lo conocemos propiamente y ni hablar del de salud, ¿no es cierto, Sergio, con todo lo que está pasando? El tercer elemento que analizó es el peligro de deflación, que es lo que estamos viviendo. La crisis, además de causar recesión, también está creando un enorme estancamiento de bienes, máquinas y capacidad que no se utilizan, y de mercados de trabajo, que es un desempleo masivo, a la vez que impulsa un colapso con los precios de commodities como el petróleo y los metales industriales que se están disparando por las nubes, se están volviendo prácticamente a los valores cuando fue la primera presidencia, recuerden ustedes, de Néstor Kirchner, de 600 pesos la tonelada de soja, hoy está en 478, 479. Nuevamente la necesidad de todo el mundo de buscar alimentos y refugiarse en estas commodities. Eso hace que la deflación sea probable e incrementa el riesgo de insolvencia. O sea, estamos todos girando en rojo. El mundo empieza a girar en rojo.
El cuarto riesgo está relacionado a la devaluación monetaria. Tarde o temprano los países, cuando empiezan a emitir, tienen que empezar a devaluar porque no tiene sustento ni valor, incluido el dólar, incluido el euro, incluido la moneda que sea. El peso ni hablar, el peso creo que no figura, o debe estar al piso del resto de la canasta de monedas que se valoran a nivel mundial. Hablo del peso argentino. Sí, señor. Bueno, a medida que los bancos centrales tratan de combatir la deflación y desvían el peligro del aumento de las tasas de interés, esto es consecuencia de una acumulación enorme de deuda, las políticas monetarias se van a volver aún más extrañas y extensivas. Agrega un quinto elemento, es la disrupción digital de la economía en términos amplios. Millones de personas han perdido sus empleos o continúan trabajando pero ganan menos, por lo cual las brechas de ingresos y riqueza en la economía del siglo XXI se van a agrandar más. Esto que vienen a legislar ahora el World House o lo desde acá, sí. Esto viene a quebrar todos los conceptos de convenios colectivos de trabajo. Esto va a estallar a nivel mundial. Esto ya que se acostumbró a trabajar allá va a ser a contrapropista de nuevo. Esto de no, que la jornada de horario se rompe, esto cae porque no hay trabajo, no hay demanda, no hay generación de empleo, no hay manera de garantizar la continuidad del funcionamiento de toda empresa. Estamos hablando de los países desarrollados. Acá es el famoso laburo negro, pero que va a pasar y está pasando en todas partes del mundo. Otro sexto elemento está asociado, y ojo con esto, que acá es donde empieza a preocupar, porque todo tiene una consecuencia. Y este doctor está anunciando el fin de la globalización. O sea, ¿se entiende, no? Podría ser el fin de la globalización, marcha atrás para todo el mundo. La pandemia acelera las tendencias que ya estaban bastante avanzadas hacia la balcanización y la fragmentación. Si no, fíjate lo que hablábamos hoy entre el Reino Unido y la Comunidad Europea. Sí, se firmó el Brexit, se van a separar. Bueno, convenimos acá cómo es el tema comercial de las Islas Malvinas, en otras colonias. Ok, la soberanía pelea la voz, pero comercializamos todo ahí, no es exclusividad tuya. Empezamos a dividir las aguas y nos empezamos nuevamente a cerrar. A querer a salvarnos primero los que de adentro y después vemos al resto. Cuando empezó la globalización era la unidad del ser universal, el que el hombre pueda girar por todas partes del mundo, comercializar por todas partes del mundo, teniendo reglas claras y bastante ecuánimes. Bueno, eso luego de las pandemias parece que sufre un revés muy importante y ya se está viendo. Los Estados Unidos y China van a ser los primeros en separarse, dice, estimó, pero la mayoría de los países responderá adoptando políticas aún más proteccionistas para ofrecer a las empresas locales y los trabajadores un escudo contra las disrupciones globales. Nos empezamos a encerrar. A ver, pensemos hoy los aeropuertos, pensemos hoy las fronteras. Nuevamente estamos cerrados, la Argentina, Uruguay, Chile, Bolivia, no nos vayamos tan lejos. El Mercosur es medio que lo miramos de reojo ahora, cuando antes era el gran apogeo para hacer fuerza y demás. Nos empezamos a aislar nuevamente. O sea que de lo macro nos vamos a lo micro y el intra sería el intracomercio, la intracomunicación, o sea, todo dentro de los límites del territorio, ¿no? Acá viene otro punto que señala este doctor Catástrofe, y que lo vamos a ver ahora con la vacuna. Nos peleamos y decimos, somos los primeros que traemos la vacuna rusa y ni sabemos cómo va a funcionar, si está bien por la fase 3 y demás. Y ojalá que sea muy buena, porque la verdad que los rusos son muy serios en el tema de salud. Así que yo por ese lado no pongo dudas. Lo que sí digo es que no hay capacidad de elaboración con un solo laboratorio y que venga directamente de Rusia. No hay manera de solo a los argentinos vacunarnos 48 millones. Llegaron 5.000 a Entre Ríos, llegaron 300.000 a Argentina. A ver, ¿qué van a dejar de vacunar China y después los otros compromisos Rusia y los otros compromisos que tienen con sus países vecinos antes de y salvar a la Argentina? Fíjate lo que le pasó a Putin. Largó 300.000 y no terminó de vacunar Rusia, lo escracharon la prensa a Putin. Claro. Primer persona política que tiene... Lo mismo pasa con Alemania, Horacio. Inmunidad vitalicia. Con Alemania pasa exactamente lo mismo. BioNTech y no alcanzaron ellos a cubrir la cuota, digamos, necesaria para vacunar a su gente. Y ¿qué vamos a tener que hacer? Alemán. Sí. ¿Qué vamos a tener que hacer? Volver a reflotar lo que callaron y ocultaron, por vaya a saber qué acuerdos espurios que habrá que investigar el día de mañana, a la gente del CONICET, que ya habían usado así a 3 meses, 4, que estaban a punto de sacar ellos mismos la vacuna. Los ninguneamos,
¿Los callamos? ¿Qué pasó con esos estudios? ¿Eran nuestros? ¿O qué? ¿No tenemos ese nivel de científicos capaces para llevarlo adelante? Los tenemos de recontra sobra. Entonces, los argentinos, los que mandan, los que gobiernan, saben que los argentinos tienen la posibilidad de vacunarse si hubieran acelerado e invertido en ese lugar. Pero no era negocio para los pocos, para los menos. Es mejor negocio comprarlo afuera. Pero atención con esto, porque al cerrarse, todo esto hace que el mundo limite circulaciones de bienes, servicios, capital, trabajo, tecnologías, datos, información. Esto ya está sucediendo en los sectores fármacos, hablábamos ni hablar del desarrollo de la vacuna, equipamiento médico y alimenticio, donde los gobiernos han impuesto restricciones, exportaciones y otras medidas de protección. Y acá es lo que viene a tener en cuenta qué es lo que puede pasar. Y cualquier efecto con la realidad que hoy ya estamos vivenciando los argentinos, bueno, mera coincidencia. La sentencia y esta tendencia se verá reforzada por el séptimo factor que enumeró el profesor de New York University, la reacción contra la democracia. Las situaciones de debilidad económica, desempleo masivo y desigualdad creciente constituyen el ámbito de los líderes populistas. Acá te hago un guión mío, si no, acordate cómo sube Hitler, buscando un enemigo en común ante la necesidad imperiosa de una Alemania totalmente muerta de hambre y arrasada luego de la Primera Guerra Mundial. Ahí arrancan los líderes populistas de odio hacia afuera. En condiciones de inseguridad económica intensificada, habrá un fuerte impulso a convertir a los extranjeros en chivos expiatorios. Los trabajadores industriales y amplios grupos de clase media se volverán más susceptibles a la retórica populista, en particular a las propuestas de restringir las migraciones y el comercio. Vos, sobolita, no nos saqué el laburo. Las movilizaciones de Inglaterra que hoy están pasando. Trabajo británico para trabajadores británicos. Claro. Estas son las pancartas que bueno, se ven en Estados Unidos también relacionan el nacionalismo con la preferencia y el cuidado de lo que es los recursos propios, ¿no? Entonces, el autoritarismo, cuando suben estos líderes estratégicos de fuerza, de odio contra algo o alguien, pueden irse para la derecha o la izquierda, que en definitiva, al ser autoritarios, siempre tienen un punto que se tocan. Básicamente, son emperadores, son gente que define, si vos estás de acuerdo, venís, aunque seas esclavo, y si no estás de acuerdo, morís. En ese punto, si vos vas de izquierda o de derecha, la ultra izquierda o la ultra derecha, es exactamente lo mismo. Y en ese punto se tocan, ¿sí? Bueno, esto es lo que preocupa, que el último riesgo que evalúa Rubini es la disrupción ambiental, que cree que podría causar más caos económico que una crisis financiera, y enumeró, vaya uno a saber, todas las pandemias que vienen sucediéndose de la década del 80, y que nosotros la hemos naturalizado como que pasaron por ahí. Ayúdame a pensar, Sergio, y lo pone Rubini. El SIDA, el SARS, el H1N1, el MER, la gripe aviar, el ébola, el MERS, el ébola y ahora el COVID-19. Y dicen que ya está mutando y anda a saber qué hacen. A estas las definió el doctor como desastres creados por el hombre, desastres creados por el hombre, surgido de los bajos estándares de salud y salubridad, el abuso de los sistemas naturales y la creciente interconectividad de un mundo globalizado. Las pandemias y los numerosos síntomas mórbicos de cambio climático se volverán más fuertes, graves y costosos en los años por venir. Estas 10 amenazas se combinan en lo que él llama una tormenta perfecta. Y no lo decíamos nosotros, ni lo dice otro, lo dice un tipo que previó la catástrofe del 2007, 2008, 2009, y que las tendencias estas no son de las Torres Gemelas, y te quedas pensando, ¿hay algo de lo que dice este hombre que ya no esté pasando? Digamos, él está analizando las tendencias que están pasando, te dicen, esto termina, si esto continúa así, en esta proyección termina acá. Claro, hay síntomas de todo lo que ha dicho Horacio. Claras muestras de todo lo que ha dicho. Hay síntomas, sí. Bueno,
Entonces, estaba bueno tomar este tiempo como para analizar estas entrevistas que por ahí pasan desapercibidas porque total todo lo que importa es lo coyuntural y poner el foco y la atención en lo que realmente interesa. Y esto podríamos hacer anclaje a lo que hablamos en el día de ayer, si realmente queremos cambiar la humanidad, si realmente queremos otra sociedad, si realmente queremos empezar a transitar un mundo distinto, lo primero que tenemos que hacer es priorizar la crianza del ser humano desde el día 1, o sea, desde el año 0 que vino a este mundo, hasta los 5 años. Que ahí es donde radica el mayor conocimiento y la formación del inconsciente del ser humano. Si todo esto no se hace, no va a haber un mundo mejor. Vamos directamente a que el mundo no nos soporte más, que genere temperaturas que no pueden ser habitables para el ser humano y que se saque la peste misma de la enfermedad que tiene con una de las especies más depredadoras que tiene este mundo, que somos nosotros. Claro. El resto de las especies no hacen lo que estamos haciendo nosotros para llevar el mundo y el ser humano para ese lugar. Al contrario, lo estamos depredando a todo, no estamos morfando toda la madera, no estamos morfando todo lo que sale del suelo, estamos depredando las pocas especies que quedan, no nos importa más nada que nosotros mismos y nos matamos encima entre nosotros en muchas oportunidades. Comercialmente ni hablar, pero algún antropófago también conozco. Pero bueno, a esto hay que sumarlo a las predicciones un poquito que vos también tenés, ¿no? De otros analistas o analistas. Sí, en este caso hay algunos que se destacan, digamos, por las predicciones que hacen y desde lo psíquico, ¿no? Pero por ahí no tienen mucha seriedad en comparación con algunos estudiosos de la economía y de aquellos aspectos relacionados con todo lo que responde a la sociología. Básicamente hay ejemplos concretos y hay proyecciones en el tiempo que nos dan la pauta de que va a haber modificaciones muy contrastantes, Horacio, y va a haber cambios significativos en las costumbres y por sobre todas las cosas, esto que decía el doctor Catástrofe, fundamentalmente, ¿no? La desaparición de la globalización, la aparición de la centralización, o sea, dentro de los límites de los países y el desarrollo interno y el comercio interno, más que nada, aspectos que nos muestran un panorama desolador al que no estábamos acostumbrados y que obviamente, bueno, se va a ir presentando porque, como lo decíamos, ya hay síntomas de todo esto, ya hay cambios que se vienen dando, ya hay algunos aspectos que están marcando o están perfilando de qué manera se van a ir presentando acontecimientos que sean determinantes para la sociedad y para la gente en general. Así que, bueno, yo lo que te iba a comentar... Ahora, qué loco cómo es esto, Sergio, porque los analistas, los que predicen, los que hacen estas proyecciones, se lo dicen y luego se cumplen. Y los que toman decisiones, que son los que están en los gobiernos y que tienen que ponerse de acuerdo a través de la ONU. A ver, esto es un tema netamente ONU. Esto tendría que ser la prioridad de lo que tendría que estar trabajando el Consejo de las Naciones Unidas. No a ver si hay una bombita más o bombita menos en un lado o del otro. Acá se está hablando de la continuidad de la raza humana como existencia y también la continuidad o no de un sistema. Sí, de un sistema en favor del otro. Hay que hacer una gran diferencia, Horacio. Una cuestión está dada por los que dirigen a la raza humana, que están faltos de conciencia, porque obviamente vos te darás cuenta de los destinos de distintos países del mundo y sus gobernantes no tienen conciencia, no ven más allá de sus narices en función de las decisiones que toman y de los hechos y lo que desatan hoy, que mañana provocaría cambios y acontecimientos, digamos, determinantes para sus países. No hay conciencia, no hay conciencia. Pero esto es un aparte de eso, está la gente. Claro, está la gente, aparte de eso está la gente, que hay gente que tiene conciencia y reclama para que se cambie, para que se cambie el rumbo. Pero no tiene el poder. Y los que tienen el poder no tienen la conciencia. Claro. ¿Estás seguro? ¿Cuántos son? ¿No es la mínima? ¿Cómo? Y si tienen conciencia, creo que la gente que tiene conciencia no temen expresarse.
pero ¿cuántos son los loquitos que nosotros vemos que están haciendo movilización a Sí, favor del medio ambiente? son los y los menos, pero chicos? hay un grupo, Horacio, un grupo Entonces, grande, ay, que es el que no, se los ni- es el que no cree que se llegue a este puerto, digamos, a este Entonces te infeliz digo, ¿quiénes son puerto. los que tienen Entonces conciencia? esa gente se dedica a disfrutar y obviamente ellos no creen que podamos llegar a eso. No creen que podamos Bueno, llegar total, a la destrucción del planeta, a algún final de los tiempos, a la falta total, todos vamos a de morir, futuro. ¿no? Claro, todos vamos a morir, pero lo importante es ¿Qué disfrutar le quejamos y a los disfrutar lo más chicos? Nada, posible ahora antes que nos llegue el claro, momento. Entonces, esas claro, personas que no se comprometen eh, con nada, que obviamente disfrutan el momento y que les no te importa metas. tres pepinos, qué es lo que va a pasar con el mundo que le estamos dejando a nuestros hijos, con el mundo que ellos van a dejar a los suyos, si hay alguno todavía por dejar. Creo que a esa Entonces, gente no le interesa a los chicos. esa gente es la que está ahora en Últimamente el aprendo. medio totalmente, digamos, extravertida, porque están afuera de lo que se está viviendo y no opina. Obviamente no da. Si esa gente Total. tomara un poco de conciencia o por lo menos se pusiera de uno de los dos lados, la situación sería diferente, ¿no? En definitiva, para la mayoría de la raza humana, probablemente tengamos merecido lo que se nos avecina.